Han salido los primeros 3 episodios de la serie de Andor y es de lo poco que me interesa en esta temporada de series. Sobre el tema me estabais pidiendo una opinión, así que vamos allá con un poco de gameplay de Battlefront 2 de Electronic Arts de fondo. Lo primero que me gustaría destacar, porque es muy interesante, es que estamos ante la serie de Star Wars o el live action de Star Wars más explícito a nivel sexual que hemos visto hasta el momento. Vemos de inicio un prostíbulo y a continuación en estos primeros episodios vemos también una escena con un sexo mucho más evidente que el de a lo mejor Padme y Anakin en el episodio 2 de Star Wars. Con esto vemos una voluntad de demostrar que la serie es un poco más adulta que todo lo que hemos visto hasta el momento, aunque no raya tanto un poco en la temática de lo sexual como si hace Juego de Tronos. Entonces, me parece un equilibrio muy interesante, me gusta un poco, ya digo, esa intención de madurez que tiene la serie y por otro lado, no se pasa de la raya, con lo que a lo mejor pudiera incomodar a los espectadores. Si quiero ver tetas y pollas, pues ya me voy a una página en específico. Saliendo ya de este punto y hablando del ritmo de la serie, es una serie un poco lenta. Me ha dado la sensación de que no me enganchaba en el primer episodio, tampoco en el segundo episodio, pero tal vez sí en el tercer episodio. Entonces es muy inteligente que nos hayan dado estos primeros 3 episodios juntos para que pudiéramos perfectamente, aún no con el primer episodio engancharnos, pero sí con el primer lote de episodios. O sea, al principio ves como mucho costumbrismo de Star Wars, pero dices, bueno, ¿y esto a dónde nos lleva, no? Y ves a lo mejor elementos que sí son familiares, pues te sientes en Star Wars, y encima ves detallitos un poco del día a día de esta vida de una galaxia muy muy lejana, pero dices, al final, quiero esa acción, ¿no? Ahora bien, hablemos, spoiler a continuación. Tapaos los oídos si no habéis visto estos primeros 3 episodios. Vemos un combate entre lo que vienen siendo estos como intento de rebeldes o al menos fugitivos del Imperio y del Orden contra las unidades del sector corporativo, esta como policía de Star Wars. Y debo de ser sincero, la idea de Andor y de la rebelión en estos momentos ya veremos en futuros episodios, pero de momento no me interesa tanto. Lo que sí me parece fascinante es todo el comportamiento, la ideología y la organización de estos como componentes policiales de Star Wars, este como nivel más bajo y mundano del Imperio, algo que no habíamos visto hasta el momento, como en su momento cuando en la película de Han Solo no vemos solo a los Stormtroopers, sino que vemos en concreto al ejército del Imperio, que es otra cosa. Son como 3 estamentos, tienes a los Stormtroopers y demás no sé qué, tienes al ejército y luego tienes a las fuerzas policiales y de todos estos sectores que juegan en nombre del Imperio. Entonces, ver su concepto de orden, ver al mismo tiempo como ese inicio del fascismo espacial, ¿no? Que al final es bastante evidente que tienen ciertas aspiraciones, todo este rollito de los oficiales que vete tú a saber si acaban como auténticos miembros del ejército imperial, pero ahí están intentando cumplir con las órdenes, con lo que al final es un material limitado. Tienen como una especie de cañoneras que recuerdan mucho a la cañonera LAAT, pero que no es exactamente, y luego saltan desde lo que son una especie de cruceros un poco patrulleros, nada muy grande, nada demasiado masivo, vamos a la auténtica miseria del universo de Star Wars. Y esto está genial, porque luego reconocemos la escala de la flota imperial y cuando se acerca a lo mejor algún destructor, algún Venator, vamos a poder ver lo increíble que es en comparación con cualquier fuerza policial. Y de hecho también me gusta mucho que, bueno, sigue un poco la estética de Star Wars muy bien en este sentido, al menos lo que son las nuevas fuerzas, los nuevos uniformes, que nos recuerdan quizás a esos outfits de Bespin o también incluso a los uniformes de oficial que tiene el Imperio Galáctico. Ya si existe algo que me puede chirriar un poco de la serie es quizás la falta de cierto hincapié en las razas, especies más reconocibles de Star Wars, algún rodiano, algún sulustano, cosas más que nada de este estilo, quizás neimoidianos y demás. Veo como otra variedad de alienígenas que además me recuerda bastante a las secuelas, creo que también utilizan algún alienígena de las secuelas y se olvidan un poco de los más clásicos, los que más veíamos al final en esa trilogía clásica. Ahora bien, último punto que voy a repasar y el más importante, o vamos a decir, salseante de todos, ¿no? Y es la representación del pueblo originario de lo que es Andor. Vemos que es un chico, spoiler, cuidado a continuación, rescatado de una población de un planeta más o menos aislado y más o menos primitivo. Y claro, esto como que evoca todo este rollo de los aztecas, nativos americanos, al final con tal vez ese retraso tecnológico, y hay gente que ha dicho que esto es una muestra de racismo por parte de Disney. Fijaos que yo no soy ningún amigo de Disney, la verdad, y me gustaría que en torno a esto le metieran toda la caña posible. Y si no ya por esta cosa, sino por otras cosas llamas a Disney racista, por lo que sea, pues venga, sí, que les den por el culo. Pero sinceramente en este caso concreto opino que no es tanto un problema de racismo como que a lo mejor no se han currado lo suficiente el darle la espectacularidad
espectacularidad a esa cultura como para que realmente merezca la pena contarlo. Han sacado alguna especie de arma única que es como una especie de cerbatana y demás, que tampoco tiene pinta de ser demasiado poderosa, pero quiero decir, si hubiesen querido representar a los nativos americanos como una especie de cultura atrasada pero en cierto modo magnífica, como los Gungans, podrían haberles dado pues alguna especie de edificios grandes, ¿sabes? Un poco más arquitectura magnífica. Y el problema es que la representación del pueblo que le han metido a esos antepasados de Andor o sociedad de Andor cuando era pequeño era como de un campo de refugiados. Luego no se entendía ni la jerarquía ni nada. Era como que realmente estaba poco currado el concepto de esa civilización de alguna forma que nos encontramos en ese planeta. O sea, todo el resto de situaciones, ya digo, el tema de la policía y tal, genial. Luego vemos como la nave que cae en ese planeta parece ser de la Confederación de Sistemas Independientes, o me estoy columpiando. Está muy guapo ese concepto. Pero ya digo, me parece muy gris, muy de bulto, ¿no? Esta civilización, digamos, que surge como el antecedente, el origen de Andor. Creo que han intentado hacer un guiño a alguna cultura americana, digamos, de Centroamérica para abajo. Lo que pasa que, claro, entiendo que la gente justifique, en todo caso, que es una especie de racismo porque no se han currado precisamente esto mucho en concreto. Racismo o no, repito, creo que es una oportunidad perdida y no creo que sea tampoco ni insultante ni especialmente molesto, pero sí es bastante olvidable. ¿Tú qué opinas? Déjamelo con un comentario y nos vemos pronto con más cositas épicas de Star Wars. Que la fuerza te acompañe.